Hola, bienvenidos a las lecturas para el mes de octubre del 2022 por La Flaca Tarot. Este mes vamos a continuar con el tipo de lectura que propuse el mes pasado, que nos muestra nuestro estado actual en nuestro presente general, nos muestra nuestro potencial más alto que podemos expresar y nos muestra el trabajo de sombra que podemos realizar para alcanzar o expresar ese potencial más alto en el mes de octubre. Quiero contarles que además de la información que nos revelan las cartas del tarot y los diferentes oráculos, yo complemento las lecturas con la experiencia personal que he adquirido a partir de estudiar el proceso de exploración, de sanación, de transformación y de expansión del ser humano, aprovechando el tarot y los diferentes oráculos como herramientas para comunicarse con su ser más profundo y para que este ser guíe dicho proceso. También quiero aprovechar para invitarlos a que se unan a mi grupo de Facebook, en el cual voy a sortear una lectura gratis cada mes, y pues la idea es que el grupo llegue mínimo pues a 15 integrantes, y a partir de esos 15 integrantes voy a sortear esa lectura entre los integrantes del grupo para abarcar el tema que la persona escoja. Y puedes encontrar el link al grupo de Facebook en la descripción de esta publicación o en el código QR que aparece en pantalla, o lo puedes encontrar también publicado en mis redes sociales, en las historias destacadas de Instagram o en las publicaciones de mi página de Facebook. Y te agradezco mucho si después de escuchar esta lectura le das clic al botón de like para que el algoritmo me muestre a más personas, y compartes este video con tus conocidos, tus familiares o tus amigos, o si lo compartes en tus redes sociales. Así me ayudas a que este canal le llegue a más personas y a que pueda crecer en audiencia. Y bueno, te invito entonces a que veas la lectura de este mes de octubre, empezando por la sección de baraja y tirada de las cartas. Hola, ahora vamos a barajar las cartas para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de octubre del 2022. Vamos a empezar con el oráculo del mapa encantado para las cartas de lectura general, y la primera pregunta representa el presente general para estos signos en el mes de octubre del 2022. Para el presente general, para Tauro, Virgo y Capricornio, salió la carta número 41 al revés, visitantes inesperados. Ahora vamos a barajar las cartas que representan el potencial más alto para Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de octubre del 2022. La carta que representa el potencial más alto para Tauro, Virgo y Capricornio para octubre del 2022 salió la carta número 33, picos de dicha. Ahora vamos a barajar las cartas que representan el trabajo de sombra que pueden realizar los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de octubre del 2022. Para el trabajo de sombra, para Tauro, Virgo y Capricornio, salió la carta número 32, oración mágica. Ahora vamos a barajar las cartas de profundización con el tarot de las revelaciones, que nos darán más detalles sobre las cartas que salieron con el oráculo del mapa encantado. Entonces vamos a empezar a profundizar la carta del presente general, visitantes inesperados, al revés. Para profundizar esa carta de visitantes inesperados, salió el arcano menor, el caballero de espadas, al revés. Ahora vamos a profundizar esa carta del potencial más alto, picos de dicha, para Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de octubre del 2022. Para profundizar esa carta de picos de dicha, salieron el arcano mayor, el hierofante, al revés, y dos arcanos menores, el rey de espadas
y el 6 de pentáculos al revés. Ahora vamos a profundizar la carta de la oración mágica como representación del trabajo de sombra con el tarot de las revelaciones para Tauro, Virgo y Capricornio para octubre del 2022. Para profundizar la oración mágica como trabajo de sombra para Tauro, Virgo y Capricornio, salió el arcano menor, paje de espadas, al revés. Ahora los invito a ver la lectura para los signos de Tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de octubre del 2022. Y vamos a empezar por las cartas del presente general. Bueno, la carta que salió para el presente general para los signos de tierra para el mes de octubre fue la carta número 41, al revés, visitantes inesperados. Esta carta está señalando que te va a llegar algún tipo de información inesperada que va a provocar un cambio forzado en ti o en tu vida. Y esta información es una información que no va a ser agradable, que puede ser negativa, que puede ser difícil de aceptar y que puede estar reflejando algún tipo de pérdida o algún tipo de desilusión. Entonces, lo que esta carta te indica es que ejercitemos la aceptación como una manera de transitar este impasse que nos está señalando esta carta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos enfrentamos a algo que consideramos negativo para nosotros o algo que nos cuesta aceptar o algo que es difícil, lo más natural es que nosotros nos resistamos a aceptar eso que nos está llegando. Pero el problema es que cuando uno se resiste a aceptar lo que su realidad le está presentando, uno está generando como una vibración de resistencia, valga la redundancia, y esa vibración de resistencia lo que hace es amplificar los efectos difíciles o negativos o dolorosos de aquello que está sucediendo. Y por el contrario, cuando ejercitamos la aceptación, permitimos que aquello que está llegando fluya en la velocidad natural bajo la cual debe fluir, y esto garantiza que siga su curso y que eventualmente se disipe. Pero si nosotros nos resistimos a aceptar aquello que está llegando, vamos a contrarrestar esa vibración con nuestra propia vibración de resistencia, y ahí es cuando generamos como cuando el agua se acumula en un espacio y empieza a rebosarse. Entonces, por eso esta carta lo que recomienda es que ejercitemos la aceptación y que logremos esa aceptación a través del entendimiento de que a veces nosotros no tenemos el conocimiento del panorama completo de aquello que es beneficioso para nosotros, y al no tener conocimiento del panorama completo, a veces nos quedamos ficcionados con que debemos tener algún tipo de resultado o con que las cosas deben ser de cierta manera, y esto se da por el desconocimiento del panorama completo, y el panorama completo tiene siempre en cuenta nuestra expansión, porque la realidad del plano terrenal en el cual nosotros nos encontramos es una realidad que siempre está avanzando. Por ende, es una realidad que siempre nos está dirigiendo a nuestra propia expansión, porque la expansión es aquello que avanza, que crece, que sube de nivel constantemente. Entonces, a veces nosotros, al desconocer el panorama completo de nuestra expansión, no entendemos por qué nos suceden ciertas cosas que a veces consideramos negativas. Pero ya cuando esas situaciones negativas siguen su curso y se disipan, y ya pasamos algo así como la tormenta y nos encontramos ya después en la calma que llega después de la tormenta, y nos llegan nuevas situaciones, y esas nuevas situaciones que nos llegan nos terminan favoreciendo más que aquellas situaciones que se dañaron por la experiencia negativa del pasado, y ahí es cuando llegamos a entender que aquello que no se nos dio, aquella pérdida que tuvimos, aquella desilusión, aquella situación difícil, dolorosa o negativa, se nos debía presentar para que nosotros viviéramos esa experiencia, para que nosotros dejáramos que esa experiencia nos transformara y para que a través de esa transformación podamos recibir
nuevas experiencias que son más expansivas para nosotros. Entonces es como entender el trasfondo de esa frase que dice que la situación que te llega es una bendición disfrazada. ¿Por qué? Porque a veces nos suceden cosas que responden a un trasfondo en el que era mejor para nosotros que ciertas cosas no se dieran, en el que era mejor para nosotros que ciertas pérdidas sucedieran, en que era mejor para nosotros que ciertas situaciones difíciles, negativas o dolorosas sucedieran, porque nos deja un tipo de aprendizaje o porque nos coloca en algún tipo de camino o de trayectoria que en un futuro nos termina siendo más beneficiosa, más nutritiva y más expansiva. Y de esto podemos encontrar muchísimos ejemplos en las experiencias de las diferentes personas que conocemos, que a veces no se les da un trabajo o un proyecto y resulta que eso los hubiera ocupado en su tiempo o los hubiera ubicado en un cierto lugar y por eso se hubieran perdido de una oportunidad mayor que fue la que encontraron después. O que, por ejemplo, terminan conociendo personas que luego generan una sociedad que termina siendo muy beneficiosa para ellos. Entonces, aquí estoy dando ejemplos de situaciones de expansión que corresponden a un recorrido de la vida que no siempre está muy claro para nosotros porque no tenemos el panorama completo. A veces nosotros creemos que sabemos lo que queremos y nos ficcionamos con un tipo de resultado o de experiencia y no nos damos cuenta de que otras opciones son más nutritivas y más expansivas y que si algo no se nos da es porque viene algo mejor. Entonces esta es una manera bajo la cual puedes entender la situación que te está expresando esta carta de visitantes inesperados, que la situación que te va a llegar, que de alguna manera es inesperada, que de alguna manera puede percibirse como negativa, te va a traer un tipo de experiencia y te va a traer un tipo de aprendizaje que igualmente te va a ubicar en un camino y una trayectoria para tu expansión y para tu crecimiento como tal. Y que ya después en un futuro vas a poder entender por qué estás viviendo esta situación en este presente general que marca esta carta. Y ya cuando profundizamos esta carta con el caballero de espadas al revés, se nos viene a aclarar un poco cómo será el efecto de esa situación inesperada y difícil que está marcando la carta del mapa encantado. Porque este caballero de espadas al revés puede estar simbolizando dos situaciones. Una en la que vamos a sentir un sentimiento muy profundo de dolor y vamos a expresar ese dolor a modo de temperamento explosivo, de irascibilidad, de intolerancia, de agresividad, de querer forzar las cosas, de ser problemáticos. Entonces, esto es una de las maneras en las cuales los seres humanos hemos aprendido a enmascarar el dolor porque precisamente no sabemos cómo encauzar esa energía tan difícil que es la energía del dolor. Cuando algo nos produce desilusión, cuando algo nos produce sufrimiento, cuando algo nos llega forzadamente e inesperadamente. Y para evitar sentir ese dolor, para evitar sentir esa herida, lo que hacemos es cubrirnos con una armadura y creamos esa armadura para tratar de protegernos, para no sentir más dolor. Pero ¿qué pasa? Una herida se sana más rápido si se deja al descubierto y si por el contrario cubrimos nuestras heridas con esta armadura, vamos a demorar el proceso de sanación y vamos a impedir el recibir el amor y el cuidado que necesitamos cuando estamos sintiendo dolor, sufrimiento, desilusión o pérdida. La mejor manera para sanar cuando estamos heridos es abrirnos, mostrarnos vulnerables ante alguien de nuestra confianza y recibir el cuidado y el amor que esa persona nos pueda brindar en este momento de vulnerabilidad. Y algo así como bajar nuestras manos de lucha, de agresividad, de irascibilidad y darle la vuelta a esa fuerza del caballero, porque esta carta del caballero al revés
nos está indicando que la fuerza que tiene el arquetipo del caballero, que es aquel que avanza, que es aquel que sale a la conquista, está siendo mal encauzada porque está al revés. Y dado que es el caballero de las espadas, esto tiene que ver mucho con un comportamiento errático, agresivo, volátil, y esto está siendo alimentado por nuestra mente, dado que hace parte del mazo de las espadas. Ese dolor, esa intolerancia está siendo filtrado por nuestra mente y por nuestra obsesión con lidiar con esa situación difícil a través de la pelea, a través de la fuerza, a través del enfrentamiento. Y esto es muy similar a un estado de resistencia. Y como ya te dije anteriormente, si el estado de resistencia lo que hace es amplificar el sufrimiento y amplificar los efectos negativos y difíciles de la situación inesperada que está llegando, lo que más se recomienda aquí es que bajes tus brazos, dejes de pelear, dejes de luchar, dejes de alimentar el conflicto y empieces a calmar esa fuerza del caballero a través de la aceptación, a través de la vulnerabilidad, para que te permitas abrirte ante otras personas y recibir el cuidado y el amor que te puedan dar, y a través de neutralizar la energía tan pesada de la situación con la vibración de la gratitud y de la aceptación. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, porque en el momento en el que uno está viviendo una situación difícil, uno está enganchado energéticamente a esa situación, y por estar enganchado energéticamente a esa situación, uno está identificado, es decir, uno siente que eso le está pasando a uno y eso le está doliendo a uno y eso le está pesando a uno, y que uno no puede con esa situación y que uno tiene que deshacerse de ese sentimiento de carga lo más rápido que pueda. Y lo que normalmente hacemos es responder con rabia, con irascibilidad, tratando de controlar la situación, tratando de cambiar la situación. Y todas estas son efectos o comportamientos de resistencia. Es por esto que lo más sabio es ejercitar la aceptación, como ya te decía la carta anterior. Y si te queda muy difícil ejercitar la aceptación y la gratitud, lo que te recomiendo es que empieces a desapegarte de la situación poco a poco, bajo el entendimiento o la certeza de que cualquier cosa que nos llega a nosotros, tanto positiva como negativa, está encaminándonos hacia nuestra expansión, porque esa es la naturaleza del plano terrenal en el cual nos encontramos. Entonces, si tú ya sabes que a pesar de que es una situación negativa y difícil, te estás dirigiendo a tu expansión, puedes empezar a neutralizar la identificación como tal con esta situación negativa, y puedes empezar como a desapegarte de esa sensación de que esto te está pasando a ti, que es doloroso para ti, y empiezas a mirar la situación desde afuera, como si le estuviera pasando a un personaje que tú has creado dentro de una película en la que tú estás participando. Entonces, aquí es como tratar de entender que la identidad que nosotros hemos construido es un personaje que hemos construido para interactuar con el mundo. No es nuestro ser real, no es nuestra energía real. Nuestra energía real y nuestro ser real no tiene una definición específica. Simplemente es, simplemente existe. Todo aquello que ya tiene una definición específica hace parte de la personalidad o la identidad que hemos creado. Entonces, si nosotros aprendemos a desapegarnos energéticamente de la personalidad y de la identidad que hemos creado, es muchísimo más llevadero cualquier efecto difícil, negativo o doloroso que se esté presentando a modo de situación o de experiencia. Entonces, trata primero que todo de observar la situación desde afuera, y mientras observas la situación desde afuera, te ayudas con tu respiración, te ayudas llevando tu conciencia, tu atención a tu respiración, a tu cuerpo. Te recomiendo también que trates de hacer ejercicio en los que pisas descalza la tierra, porque la tierra ayuda mucho a descargar el estrés y a transmutar el estrés como tal. Entonces te ayudas con la respiración, te ayudas pisando descalza la tierra,
y te ayudas con la meditación o la contemplación, observando la situación, desapegándote de el protagonismo que puedas tener tú en esta situación, y ese ejercicio de observación constante de la situación, tarde que temprano, te va a ayudar a neutralizarla energéticamente, a disiparla energéticamente y a que el dolor que te esté generando, la carga que te esté generando, la pesadez, esa sensación de enganche se vaya disolviendo poco a poco, porque esto es lo que logra la observación consciente de cualquier situación que nosotros estemos viviendo. Esa es la fuerza como tal de la conciencia cuando se está ejercitando de una manera enfocada y de una manera centrada. Y cuando hagas el ejercicio de aceptación, de gratitud, o cuando te sueltes a ser vulnerable, es decir, te sueltes a aceptar que algo te pasó, te sueltes a aceptar que algo te duele, te sueltes a aceptar lo que te llega como algo que es temporal. Si te sale llanto, llora. Si te sale gritos, grita. Si te sale ira, pues entonces trata como de pegarle a un cojín. Si te salen ganas de correr, pues sal a correr. Trata de canalizar esa energía para que fluya a través de tu cuerpo emocional y para que se libere al campo de energía a tu alrededor, para que no se te encapsule dentro de ti, dentro de tu cuerpo emocional, porque si se te encapsula, lo más probable es que generes un trauma emocional alrededor de la experiencia. Y si generas un trauma emocional alrededor de la experiencia, lo más probable es que eso te acompañe en un futuro a modo de comportamiento inconsciente, de reacción inconsciente, de dolor, de preocupación, de ansiedad, de depresión. Entonces, por eso es tan importante aprender a encauzar energéticamente las experiencias negativas que nos llegan para que no se nos conviertan en traumas emocionales que en un futuro van a alimentar patrones de comportamiento desequilibrados en nosotros mismos. Y otro de los efectos de el caballero de espadas al revés es que tengamos comportamientos de sombra en los cuales no nos vamos a mostrar verdaderos, y por el contrario vamos a tratar de esconder o tratar de ocultar nuestras intenciones. Entonces podemos parecer poco confiables o podemos caer en un comportamiento en el que nos aprovechamos de la situación o de las demás personas, o en la que somos engañosos, o en la que somos poco sinceros. Entonces, ambos comportamientos, tanto el comportamiento de ser agresivo, irascible, intolerante, como el comportamiento de no ser verdadero, de ser engañoso, de ser manipulador, de ser poco confiable, ambos comportamientos pueden estar hablando de ti, de tu reacción ante esta situación inesperada, o pueden estar hablando de las personas que hay a tu alrededor involucradas en esta situación. Pero ¿qué pasa? Independientemente de si habla de las personas a tu alrededor o habla de ti, cuando nos llegan este tipo de situaciones que implican este tipo de comportamientos en las personas que nos rodean, normalmente es para mostrarnos algo de nosotros mismos que no hemos visto. Y puede ser, o que no hayamos visto, que nosotros podemos ser de esta manera engañosa, aprovechada, manipulativa, o puede ser que no hayamos visto que estamos asumiendo una posición sumisa, o que estamos asumiendo una posición en la que dejamos que las personas pasen por encima de nosotros, que no sean sinceras, que nos engañen, que sean agresivas. Entonces esto puede estar mostrando ese par de extremos, o que nosotros tenemos ese comportamiento y no lo estamos viendo, o que nosotros estamos facilitando ese comportamiento a nuestro alrededor y que nos estamos ubicando como un tipo de víctima de ese comportamiento. Entonces, cuando nos llegan este tipo de experiencias o cuando nos llegan personas con este tipo de comportamientos, es para que aprendamos a generar límites, para que aprendamos a defender nuestra soberanía, para que aprendamos a trazar una línea
que los demás deben respetar y algo así como para que aprendamos a pararnos en nuestra fuerza. ¿Sí? Uno no aprende a pararse en su fuerza cuando todo el mundo es amable, cuando todo el mundo es suave a su alrededor, sino que cuando las personas empiezan a traspasar nuestros límites, ahí es cuando empezamos a ser conscientes de cuáles son nuestros límites y empezamos a ser conscientes si nosotros estamos trazando claramente nuestros límites y si estamos defendiendo claramente nuestros límites. Entonces, esto puede ser el tipo de lección que hay detrás de la experiencia que te está llegando. Que aprendas a defender tu soberanía, que aprendas a hacerte respetar, que aprendas a hablar a tu favor, a tu beneficio, con fuerza para que los demás no pasen por encima tuyo. Y a veces cuando nosotros vivimos una situación de estas y no aprendemos, por ejemplo, a defendernos, a pararnos, a trazar límites, ¿qué pasa? Luego es una situación que se repite con otra persona en otro escenario. Y si no aprendemos en ese otro escenario, vuelve y se repite en un futuro con otra persona y con otro escenario. Es por esto que a veces nos encontramos con el mismo tipo de experiencias una y otra vez, porque no hemos aprendido la lección que hay detrás y nos llega y nos llega y nos llega hasta que aprendemos la lección. Entonces la lección puede ser aprender a ser sinceros, la lección puede ser aprender a ser vulnerables, la lección puede ser aprender a defenderse, a poner sus límites, la lección puede ser aprender a aceptar lo que nos llega independientemente de si es positivo o negativo. La lección puede ser aprender a lidiar con la frustración que nos llega cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos. La lección puede ser aprender a fluir con lo inesperado. Entonces, son varios ejemplos que te quiero mostrar para que tú ya extrapoles en tu propia vida a ver en qué se aplican los arquetipos que te están mostrando estas cartas que te salen, ya que es una lectura general. Y entonces ya vamos a ver en la siguiente sección cómo se puede seguir transitando esta situación que se abre en este presente general. Entonces, para esta lectura voy a seguir con la sección del trabajo de sombra, que es un orden diferente al orden del mes pasado, porque así se entiende mejor el mensaje que quiero dar a modo general en la lectura que estamos teniendo para estos signos en este mes. Entonces, las cartas que salieron para el trabajo de sombra con el mapa encantado es la carta número 32, oración mágica, y con el tarot de las revelaciones, profundizando esa carta, sale el paje de espadas al revés. Entonces, este trabajo de sombra me está indicando aquí, con esa carta de la oración mágica, es que la mejor manera para lidiar con ese visitante inesperado del que habla la carta del presente general es ejercitando la confianza de que estamos sostenidos por una energía mayor que siempre está buscando nuestra expansión y que siempre nos está escuchando y que siempre nos está acompañando y protegiendo en el recorrido de nuestra experiencia humana. Y esa energía mayor es la que pertenece al ser más profundo, que es el ser que alimenta nuestra energía y nuestra conciencia en el plano energético que está más allá del plano terrenal en el cual nos encontramos. Entonces esta carta te está diciendo que trates de soltarte con confianza a los brazos de este ser más profundo y que confíes que ese ser más profundo está allí para ayudarte, para propiciar tu sanación y tu expansión. Y esta carta te recomienda que realices algún tipo de meditación, algún tipo de contemplación, algún tipo de oración en la cual energéticamente te sueltes a la voluntad de ese ser más profundo que quiere honrar tu mayor expresión en este plano terrenal y que al honrar tu mayor expresión en este plano terrenal, sí o sí va a garantizar tu crecimiento y va a garantizar tu expansión y que te sueltes a que ese crecimiento y esa expansión están acompañados por ese ser y que te sientas seguro, protegido,
y que aquella experiencia que te llega va a ser una experiencia que necesitas para tu crecimiento y para tu expansión, independientemente de si es una experiencia que tú quieres o no quieres, porque el querer o el no querer una experiencia proviene siempre de la identidad y de la personalidad que hemos creado para interactuar con el mundo. No proviene de nuestro ser más profundo, porque nuestro ser más profundo no vibra en la dualidad de querer o no querer. Nuestro ser más profundo vibra en un constante fluir. Y cuando uno vibra en un constante fluir, uno está abierto a cualquier experiencia que le llegue, independientemente de si es positiva o negativa. Y al estar abierto a cualquier experiencia que llegue, recibe la experiencia, recibe la lección y el aprendizaje que hay detrás de la experiencia y suelta la experiencia, no se engancha a ella y así sigue constantemente experiencia tras experiencia. Pero ¿qué pasa? Nosotros experimentamos este plano terrenal desde la identidad que creamos, desde la personalidad que creamos, no desde ese ser más profundo, porque la manera como está diseñada la sociedad es una manera que fortalece la interacción a través de la identidad y la personalidad. Entonces nosotros energéticamente solo conocemos esa capacidad de interacción con el plano que nos rodea a través de nuestra personalidad y de nuestra identidad. Entonces lo que te está diciendo esta carta es que te sueltes a tratar de escuchar, de conocer a tu ser más profundo y que te dejes guiar por ese ser más profundo, más allá de la identidad y la personalidad que has creado. Y esto se logra a través de la meditación, esto se logra a través de la contemplación, esto se logra a través de la oración. Y esto se logra a través de la confianza y el soltarse a una energía superior, a una energía más profunda. Entonces esta es una carta muy bonita para representar el trabajo de sombra respecto al presente general que se te abrió con las cartas anteriores, porque es una carta que te dice que estás acompañado, que estás siendo guiado, que estás siendo protegido por esa energía profunda de tu ser. Y cuando ya llegamos a la profundización de esta carta con el paje de espadas al revés, quiero hacer notar que en las cartas de profundización que te arrojó el tarot de las revelaciones, te sale el paje de espadas al revés en el trabajo de sombra, el caballero de espadas al revés en el presente general y el rey de espadas al derecho en el potencial más alto. Entonces, esta relación de estas tres cartas de la corte, del mazo de las espadas, que las tres están representando diferentes niveles de la polaridad masculina. El paje está representando el nivel del niño interior. El caballero está representando el nivel de la fuerza que empieza a manejar esa energía de la mente. Y el rey ya está representando la maestría de esa energía de la mente, porque los tres hacen parte del mazo de las espadas, que es el mazo de la mente. Entonces esta relación de estas tres cartas es bien interesante porque este mes estás viviendo entonces esos tres aspectos de expresión de la polaridad masculina. Y si en el trabajo de sombra y en el presente general te salieron cartas al revés, quiere decir que tu polaridad masculina está un poco desequilibrada y estás actuando a través de ese desequilibrio o de esa herida como tal, porque ambas cartas al revés están mostrando un arquetipo en el cual estamos actuando desde una herida, desde un dolor, desde un trauma. Y esta carta del paje de las espadas al revés nos está hablando de que es necesario empezar un proceso de sanación de nuestro niño interior, porque estamos actuando, pensando, sintiendo y filtrando el mundo bajo el arquetipo del niño interior herido. Entonces, ¿qué pasa con el niño interior? El niño interior es una energía que todos nosotros desarrollamos desde nuestra niñez a partir de las experiencias que tuvimos en nuestra niñez. Entonces, si en nuestra niñez tuvimos experiencias bonitas de nutrición, de amor, de expansión,
de fluidez, de espontaneidad, crecemos con un niño interior sano. Y el niño interior siempre está presente independientemente de si nosotros somos adultos o si somos ya ancianos. El niño interior es una energía que siempre nos está acompañando. Y si es un niño interior sano, entonces somos unos adultos espontáneos, unos adultos que nos podemos reír de nosotros mismos, somos adultos que podemos jugar, que podemos disfrutar, que podemos fluir con las situaciones. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nosotros tuvimos experiencias difíciles en nuestra niñez, experiencias de abandono, experiencias de rechazo, experiencias de castigo, de burla, debido a diferentes situaciones, ya sea por inconsciencia de nuestros padres o ya sea por situaciones difíciles como la enfermedad de alguno de nuestros familiares, ya sean de nuestros padres, de nuestros hermanos, o ya sea por una situación difícil como la pobreza, como la escasez, experiencias a veces en un extremo de violencia, de maltrato, en la cual experimentamos abandono, dolor, miedo. ¿Y eso qué pasa? Eso genera un niño interior herido. Entonces, cuando nosotros estamos actuando bajo un niño interior herido, es ahí cuando empezamos a tener comportamientos de sombra, como los que se nombraron con esa carta del caballero de espadas al revés, que son comportamientos de agresividad o comportamientos en los cuales no nos mostramos verdaderos. Entonces aquí es muy importante entender que cualquier tipo de comportamiento que sea considerado negativo, que sea considerado desequilibrado, proviene de una herida interior, de un dolor interior que proviene de un trauma emocional de nuestra experiencia de la niñez. Y esto hace que cuando uno se relacione con las demás personas o con las situaciones, ya estando adulto, uno sea una persona que se toma las cosas personales, que se ofende muy fácil, que se siente herido, que le cuesta trabajo ser espontáneo, que le cuesta trabajo reírse, jugar, que le cuesta muchísimo trabajo reírse de sí mismo, que le cuesta trabajo aceptar que puede cometer errores, que puede equivocarse. Lo mismo le cuesta trabajo aceptar que los demás a su alrededor pueden cometer errores, pueden equivocarse. Todo esto genera como una persona con una manera de relacionarse con el mundo que casi siempre le trae más dolor y más sufrimiento, porque está relacionándose con el mundo a partir de esa herida, de ese niño interior. Entonces, por ejemplo, respecto al paje de espadas al revés, puede que se exprese en ti con una actitud de autocrítica muy fuerte, con una actitud de terquedad, por ejemplo, con una actitud de inseguridad, con una tendencia hacia la amargura, con una tendencia hacia el despilfarro, hacia el querer adormecer esa herida de ese niño interior, gastando dinero, gastando recursos. Entonces recuerda aquí la relación con el mensaje de ese 6 de pentáculos al revés que te voy a comentar más adelante. También puede tener que ver con una actitud en la que usamos la información de una manera vengativa. Entonces, por ejemplo, participamos en chismes, participamos en hablar mal de los demás, participamos en decir cosas crueles y en general una relación distorsionada con el ser verdadero, porque cuando el paje de espadas está al derecho, tiene mucho que ver con el ser verdadero, con el buscar la verdad, con ser verdadero consigo mismo, con ser verdadero con los demás, con siempre mantenerse en una integridad en relación con la verdad como tal. Entonces, como salió este paje de espadas al revés, esa herida de ese niño interior influye en una falta de confianza tanto en uno mismo como en los demás. Influye en decir cosas o actuar de manera que pueda herir a los demás, porque cuando uno está herido es muy natural que uno busque herir a los demás como una necesidad de que los demás sientan lo que uno está sintiendo. También puede tener que ver con una tendencia a mentir o a ser engañoso, que puede estar reflejando un miedo a mostrarse tal cual y como se es. Entonces aquí es muy importante verse a sí mismo con amor, no juzgarse,
por actuar desde un niño interior herido. Es muy importante vernos como personas en construcción, no vernos blanco y negro como personas buenas o malas, y que si estamos actuando bajo la herida de un niño interior, es posible empezar a sanar nuestra relación con ese niño interior y de esa manera sanar nuestros comportamientos de sombra y transformarlos a comportamientos más sanos y equilibrados. Entonces aquí yo recomiendo, si te salió esta carta del paje de espadas al revés y si en el presente te salió la carta del caballero de espadas al revés, como ambas están mostrando aquí una presencia de una energía desequilibrada, te recomiendo que empieces a hacer ejercicios de sanación del niño interior. Y si ya lo relacionamos con la carta de la oración mágica en la que el tarot te está mostrando que te puedes soltar a tu ser más profundo para permitir una sanación, entonces aquí se te indica específicamente que sería una sanación del niño interior como tal. Entonces, ¿cómo se hace la sanación del niño interior? Vamos a buscar un momento de quietud y vamos a dedicar unos minutos diarios a visualizarnos cuando éramos niños y vamos a escuchar lo que ese niño tiene para decirnos. Vamos a escuchar si ese niño nos trae llanto, nos trae culpa, nos trae dolor y vamos a escucharlo y vamos a acompañarlo y vamos a responderle con palabras de amor, con palabras de entendimiento, con palabras de respaldo, de compañía. Y aquí lo que vamos a hacer es energéticamente un ejercicio en el que nosotros de adultos empezamos a acompañar amorosamente a ese niño interior herido. Y esto es un ejercicio muy importante porque energéticamente permite que nuestro niño interior sane. Nuestro niño interior, al sentirse acompañado y amado por nuestro yo adulto, va a empezar a sanar, va a empezar a perdonar, va a empezar a soltarse a esa energía del niño interior sano. Entonces, lo más probable es que las primeras sesiones sean sesiones difíciles, donde ese niño te va a contar cosas dolorosas, donde ese niño de pronto va a llorar y donde ese niño de pronto te va a reclamar de por qué estuvo solo, por qué tuvo miedo, por qué estuvo abandonado. Pero ya a medida que vas haciendo estas sesiones diariamente o día de por medio o una vez a la semana mínimo, a medida que vas avanzando en las sesiones, ya el niño deja de actuar desde su herida y empieza a actuar como un niño. Entonces te empieza a invitar a jugar, te empieza a invitar a explorar el mundo, te empieza a acompañar con risa. Y ahí es cuando tú te das cuenta que ya estás empezando a sanar tu relación con tu niño interior. Y esto va a tener efectos en la manera como te comportas como adulto después de que ya has sanado ese niño interior. Entonces los efectos va a ser que ya empiezas a ser más verdadero, ya empiezas a confiar más en ti mismo, a confiar más en las personas, que vas a empezar a ser más espontáneo, vas a empezar a ser menos rígido, vas a empezar a aprender a reírte de ti mismo, vas a empezar a fluir más con la energía del juego, de la broma, de la fluidez, de la liviandad. Entonces, haz tus ejercicios de sanación del niño interior y haz tus ejercicios de perdón también en tu relación con las personas que te cuidaron en tu niñez, ya sean tus padres, tus abuelos o otras personas, porque esos momentos de sanación del niño interior también implican momentos de sanación con las personas que nos rodearon en nuestra niñez. Por eso es tan importante el trabajo de sanación del niño interior, porque el trabajo de sanación del niño interior es un tipo de trabajo de sombra como tal y es un trabajo bastante efectivo a nivel energético. Yo misma lo he vivido como ya persona adulta cuando hago mis ejercicios de sanación de mi niña interior. He vivido la evolución de esa sanación y los efectos de esa sanación. Entonces por eso te hablo desde una experiencia real, de que sí funciona, de que sí de verdad se logra una sanación y de verdad se logran unos efectos ya en tu comportamiento como adulto que te llevan a una experiencia más nutritiva y más disfrutable como tal en relación con tu entorno y con las personas que te rodean. Entonces ya vamos a la siguiente sección para ver cómo concluye esta lectura.
Bueno, ya para las cartas que representan el potencial más alto que pueden alcanzar los signos de tierra para el mes de octubre, nos salen cartas muy bonitas y esto quiere decir que si hacemos nuestro trabajo de sombra, nuestra sanación de niño interior de una manera constante y si nos soltamos a nuestro ser más profundo, vamos a lograr darle la vuelta a esa experiencia que se abrió con el presente general y vamos a lograr experimentar la dicha, porque esa es la carta que representa el potencial más alto, picos de dicha. Esta carta que nos está diciendo que tenemos la posibilidad, el potencial dentro de nosotros mismos de experimentar la dicha sin importar la situación que tengamos a nuestro alrededor, que vamos a experimentar el logro y la satisfacción como resultado de nuestro esfuerzo, que vamos a lograr atraer personas y eventos que sincrónicamente nos lleven a el siguiente nivel de expansión en nuestra vida, que vamos a lograr experimentar gratitud, esperanza, una emoción exhilarante y que vamos a lograr compartir esa energía de la dicha con los demás. Entonces, como puedes ver, este es un mensaje muy bonito en cuanto al potencial más alto. Y lo que te está diciendo esta lectura con esa carta es que sin importar la experiencia que te llegue, sin importar lo inesperado, lo difícil de esa experiencia que te llegue, tú tienes dentro de ti esa capacidad de transformarla a tu favor y de vibrar en una de las vibraciones más altas que se puede vibrar, que es la vibración de la dicha. Entonces, por eso te quería nombrar las cartas de trabajo de sombra antes de las cartas del potencial más alto, para que te des cuenta que si te sueltas a tu ser más profundo y si te sueltas a la sanación de tu niño interior, vas a lograr este estado de vibración alta que te muestra esta carta del mapa encantado. Y ya las cartas de profundización también son cartas que me están indicando aquí un potencial bien interesante, porque la carta del Hierofante al revés nos está indicando que podemos alcanzar a representar energéticamente el arquetipo de una persona que se sale del molde tradicional de comportamiento que conocemos en esta sociedad. Una persona inventiva, innovativa, original, una persona que no se conforma con lo que le ofrece el sistema como tal, sino que entonces se sale del molde e inventa sus propias maneras de solucionar las cosas, de aproximarse a las situaciones, de relacionarse con los demás. Un arquetipo que expresa un espíritu libre, una mente abierta, que busca nuevas aventuras, que abre su corazón y que explora diferentes maneras más allá de lo que le ofrece su realidad inmediata. Entonces, este arquetipo que te está diciendo que debes salirte de los moldes tradicionales para poder traspasar esa experiencia que se te abre en el presente general y para poder transmutarla, que debes ser más espontáneo, que debes ejercitar tu pensamiento lateral. El pensamiento lateral es aquel pensamiento que busca soluciones alternativas que no necesariamente son las soluciones que siempre se nos han dado ante los problemas que se nos presentan, que buscamos soluciones poco convencionales y esto es una energía muy fresca. Entonces, si ya lo relacionamos con esa carta de picos de dicha, tiene mucho que ver porque cuando estamos en una vibración alta, como la vibración de la dicha, podemos expandir nuestra mente a nuevas maneras de ser, diferentes a las maneras que ya conocíamos o que ya representábamos en nuestro pasado. Entonces, si estas cartas se te abren como tu potencial más alto, es porque tienes esa capacidad y esa capacidad se te va a brindar a ti a partir de la sanación de tu niño interior como tal. Por eso es tan importante ese trabajo de sombra. Y cualquier situación, solución, experiencia o relación que te muestre a ti una alternativa diferente a lo tradicional,
una alternativa poco convencional, una alternativa que no sea más de lo mismo que venías realizando, ábrele la puerta a explorar ese recorrido alternativo porque te va a permitir expandir tu experiencia de vida, expandir tu mente y así llegar a un nuevo nivel de expresión más nutritivo para ti. Y cuando ya llegamos a las siguientes cartas, el 6 de Pentáculos al revés, es una carta muy curiosa porque es una carta que está señalando una actitud que a veces tenemos cuando estamos en exceso cómodos o en exceso muy felices, cuando estamos muy bollantes, cuando la energía tan alta que estamos manejando de pronto no nos deja ver más allá, no nos deja ver las consecuencias de las acciones por los comportamientos o decisiones que tengamos en ese estado de celebración y de dicha. Porque el 6 de Pentáculos cuando sale al derecho es cuando nosotros nos permitimos ser generosos con nuestros recursos y compartimos nuestros recursos con los demás o que esos recursos nos llegan gracias a que alguien más comparte su generosidad con nosotros. Pero cuando esta carta llega al revés, es cuando ya nos pasamos de generosos y empezamos a derrochar, a ser derrochones, a gastar nuestros recursos para divertirnos en cosas superfluas o regalar nuestros recursos sin tener en cuenta la precaución o el ahorro, a darnos gustos extravagantes, a gastar nuestros recursos económicos sin cuidado. Entonces recuerda aquí lo que te dije anteriormente con esa expresión del niño interior herido, que a veces incurrimos en conductas de derroche y de despilfarro para adormecer la herida de ese niño interior. Entonces esto puede estar hablando de nosotros como también puede estar hablando de las personas que nos rodean. Entonces también por eso esta carta llega acompañada de el rey de las espadas, porque el rey de las espadas es el maestro de el autocontrol. Entonces, aquí este rey de las espadas nos está diciendo que tengamos cuidado con la manera como derrochamos nuestros recursos, que tengamos cuidado con la manera como gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo o nuestra energía como tal, porque esto puede llegar a generarnos en un futuro alguna inestabilidad financiera o se puede percibir que no somos serios en la manera como manejamos los recursos, que es muy fácil que nos entreguemos hacia el derroche en los diferentes placeres. Entonces, si ya relacionamos esta carta con la carta del Hierofante al revés, hablando de alguna consecuencia, de algún gesto que se da como resultado de el actuar sin cuidado o el actuar de una manera excéntrica o el actuar de una manera poco tradicional, que es lo que dice la carta del Hierofante al revés. Entonces, ten en cuenta lo que te dice esta carta del 6 de Pentáculos para que ejercites el autocontrol, para que te apoyes en el arquetipo de el rey de las espadas y para que te midas en la manera como das, para que te midas en la manera como inviertes tu energía, en la manera como inviertes tu tiempo, en la manera como usas tu cuerpo para que no abuses de tu cuerpo en exceso de rumba, en exceso de ejercicio, en exceso de trabajo. También para que te midas en la manera como inviertes tu energía en situaciones que de pronto no te retornen lo suficiente para que tu energía se conserve, para que no quedes como sin fondos energéticos, por decirlo así. Lo mismo para que te midas en tus gastos, para que pienses dos veces cada vez que vas a invertir tu dinero y para que sepas que aunque tengas abundancia material, si esa abundancia material no se ejerce con algún tipo de sabiduría y de precaución, pues después en un futuro puedes estar alcanzado o puedes estar con tus recursos muy justos.
porque igualmente es una energía que puede estar respondiendo también al desequilibrio que se expresó desde el principio con ese caballero de espadas al revés y en el trabajo de sombra con ese paje de espadas al revés, y también puede tener mucho que ver con esa situación inesperada que te está llegando. Y ya la última carta de el Rey de Espadas es una carta bien importante porque está mostrando que si sanas ese niño interior representado en el paje de espadas al revés, y si logras encarrilar esa fuerza del caballero de espadas al revés, vas a poder representar el arquetipo del rey de espadas, que es el arquetipo de la maestría de la mente como tal. Y cuando uno es maestro de su propia mente, uno ya logra encauzar sus propios procesos de pensamiento, uno ya logra observar su propio sistema de creencias para que tanto sus procesos de pensamiento como su sistema de creencias sean algo beneficioso para el sí mismo y no algo que lo limita. Aquí es muy importante entender la frase de que la mente, la razón, es nuestro guardián, y como nuestro guardián es algo que nos cuida, que nos protege, pero que cuando esa mente y esa razón están desequilibrados, dejan de ser nuestro guardián y se convierten en nuestro guarda, es decir, en algo que nos vigila, nos aprisiona, nos encarcela, nos limita, no nos deja expandirnos. Entonces aquí es una diferencia bien importante de ser el guardián protector o de ser el guarda vigilante y limitador, ¿sí? Entonces, si te llega este rey de espadas es porque tienes el potencial de encarrilar el caballero y de sanar el paje y de ya lograr una maestría, de ya lograr una estabilidad, de ya lograr una fuerza del manejo de tu propia mente, de tus propios procesos de pensamiento a tu favor, para tu expansión, para tu beneficio, para tu nutrición. También la maestría de la mente puede estar relacionada con tu capacidad de guiar tus procesos de pensamiento hacia una actitud sosegada, hacia una actitud equilibrada, hacia una actitud que te permite controlar lo errático, que te permite controlar la exacerbación emocional, que te permite controlar los comportamientos de sombra y que te permite sosegar cualquier tipo de preocupación o desequilibrio que se esté expresando en el resto de cartas. ¿Y por qué nombro tanto yo la frase de controlar o manejar la corriente de nuestros pensamientos? Porque en cuanto al manejo de la ansiedad y el manejo de la preocupación, es muy importante tener una mente sosegada, porque cuando estamos experimentando preocupación, ansiedad, desequilibrio o alguna sensación de ser erráticos, lo que pasa es que nuestros sentimientos se enganchan a líneas de pensamiento que cada vez nos generan más y más preocupación. Entonces, si uno logra frenar esas líneas de pensamiento, uno deja de alimentar el desequilibrio energético o el desequilibrio emocional. Entonces, aquí es muy importante no emparentar una mente errática con unos sentimientos desequilibrados y aprovechar el arquetipo de ese rey de espadas para dar una sensación de orden, de estructura, de control y de sosiego al tren emocional, al enganche emocional que puede estar trayendo algún tipo de desequilibrio o de preocupación. Porque muchas veces el desarrollo de la ansiedad se da gracias a que la mente empieza a alimentar pensamientos de preocupación. Entonces, si te llega este arquetipo del rey de espadas, quiere decir que tú sí estás en la capacidad de controlar tu mente y que de esta manera no se enganche al desequilibrio emocional o energético que te pueda estar llegando a partir de esas cartas de el visitante inesperado al revés y los arquetipos del caballero y el paje al revés.
Entonces, ¿cómo se manejan los pensamientos para que no alimenten la preocupación y la ansiedad? Es muy importante traer la mente al presente, observar lo que te rodea, observar tu respiración, colocar la conciencia en alguna parte de tu cuerpo, ya sea en el diafragma, ya sea en la sensación de las plantas de tus pies. Empezar a traer la mente hacia el presente, guiada por la respiración calmada. Entonces, de esa manera tú puedes llegar a contrarrestar cualquier sentimiento de ansiedad, de desequilibrio o de preocupación. Pero si tú empiezas por el contrario, a alimentar las líneas de pensamiento que te pueden llevar a una espiral de preocupación, es cuando tú empiezas a pensar, no, es que si no puedo hacer esto, se me va a agrandar el problema, y si se me va a agrandar el problema, esta persona va a enojarse conmigo, y si esa persona se va a enojar conmigo, entonces me va a perjudicar de tal forma. Y así es como empezamos a atar pensamiento tras pensamiento, alimentando el desequilibrio de la ansiedad y de la preocupación. Por eso te digo que es tan importante no enganchar la mente a esas líneas de pensamiento que van uno tras otro, generándote cada vez más preocupación. Entonces recuerda aquí volver al presente. Y la importancia aquí del arquetipo del rey es que nos viene a traer la máxima expresión de la polaridad masculina dentro del mazo de las espadas. Esto quiere decir que en el campo de lo mental, de lo intelectual, de lo racional, vas a poder llegar a un nivel de autocontrol y de maestría, que esto te puede llegar a ubicar en una posición de líder, de motivador, de autoridad, de sabiduría, y de esta manera puedes empezar a cumplir un rol de consejero, de guía, en este caso relacionado con el arquetipo del padre, porque el rey es el padre del mazo que le corresponde. Entonces, como estamos hablando del mazo de las espadas que representa la mente, vas a poder ser una guía dentro de lo que representa la mente como tal. Esto es que vas a poder brindar claridad, que vas a poder brindar precisión, que vas a poder brindar un desarrollo del intelecto como tal, y esto posibilita que las nuevas ideas se desarrollen con una estructura bastante fuerte, ya que están acompañadas por la claridad mental. El rey de las espadas también representa la maestría en el discernimiento en relación con los pensamientos, las ideas, las inspiraciones. Entonces, este rey te va a posibilitar la toma de decisiones como tal. El rey de las espadas también tiene relación con la moral y con la verdad. Entonces, en algunas ocasiones, cuando esta carta aparece, indica una situación en la que se involucran asuntos legales. Entonces, si estás pendiente de algún proceso que debe ser asesorado por alguien que conozca las leyes, esta carta está indicando que es el momento apropiado para involucrar ese tipo de consejería, o que es el momento apropiado para que tú brindes ese tipo de consejería en cuanto a la sabiduría de las leyes, en cuanto al manejo de lo correcto, de la moral, de la búsqueda de la verdad y de la integridad en los asuntos que se te presentan. Entonces, como puedes ver, este arquetipo del rey de las espadas es bastante poderoso, y si te sale en la posición del potencial más alto, es porque tienes esa capacidad de brindar ese nivel de maestría, de claridad, esa relación con la verdad, y de ser una guía en todos esos asuntos que involucren el razonamiento como tal. Entonces, date la oportunidad de iniciar tu proceso de sanación con tu niño interior para que logres desbloquear ese potencial más alto que se te abre en esta lectura, que es la maestría de tu centro racional, y que es vibrar en la dicha absoluta, que es salirte de los moldes. También recuerda fluir con lo inesperado,
y soltarte a la guía de tu ser más profundo, porque tu ser más profundo es aquel que tiene la sabiduría y es aquel que está en contacto con el panorama completo de tu expansión en tu experiencia humana. Recuerda aquí usar la mente como una herramienta de observación consciente en tu estado presente. Recuerda aquí volver a tu cuerpo y guiarte mucho con la respiración para que así logres darle la vuelta a las cartas que te salieron al revés y para que así logres de esta manera iniciar un proceso de sanación de aquello que aparece desequilibrado en esta lectura. Porque si te salen estas cartas, quiere decir que tienes el potencial de recibir su energía tanto al derecho como al revés. Entonces, si te salieron ciertas cartas al revés, te están señalando un proceso de sanación que necesita efectuarse. Y en el momento en el que se inicia el proceso de sanación, empiezas a darle la vuelta al arquetipo energético de esas cartas y empiezas a invitar el arquetipo positivo de esas cartas al derecho, que también te lo nombré en cada una de las cartas a lo largo de la lectura. Entonces aprovecha mucho este arquetipo del Rey de Espadas que te salió al derecho para guiar el resto de procesos que están indicados en el resto de las cartas. También aprovecha esa carta de picos de dicha que también te salió al derecho para que eleves tu vibración y para que a través de esa elevación de tu vibración guíes también tus procesos de sanación. Y lo más importante aquí también es tu relación con tu ser más profundo, representada en esa carta de la oración mágica, que te des el tiempo y el espacio para encontrarte con tu ser más profundo en un estado de quietud y para que este encuentro con tu ser más profundo te empiece a dar pistas, ideas, sensaciones, emociones, acompañamiento energético para que logres desenvolver de una manera amable para ti el proceso de sanación que se te está indicando a lo largo de esta lectura. Que esos tres fueron los arquetipos que te salieron al derecho en toda la lectura: el Rey de Espadas, los picos de dicha y la oración mágica. Entonces el mensaje de estos tres arquetipos te va a ayudar a ti a darle la vuelta al resto de arquetipos de esta lectura representado en esas cartas que te salieron al revés. Y bueno, esa fue la lectura para los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio para el mes de octubre del 2022 y nos vemos en el siguiente mes.